Hola chicos, no sé si me escuchan ahí. Hola, sí. Hola Mariano. Hola. Ahí bien, bien, perfecto. Bueno, hubo un cambio, se habrán dado cuenta que ayer dio Silvia. Cambiamos a último momento, así que hoy vamos a retomar con lo que habíamos visto el viernes, ¿sí? Y encontré el testamento hológrafo que les contaba el otro día y lo acabo de escanear para mostrárselo. ¿Qué vieron ayer con Silvia? Ay. Hola, Elisa, vimos sucesión legítima. Buenísimo, bien. No sé qué hice, que espérenme, que acabo de... ¿Por qué se me...? Ahí está, perfecto. Bueno, ahí voy a compartirles pantalla. ¿Se acuerdan? Bueno, en la clase pasada eran poquitos, hacemos un mini repaso de lo último que habíamos visto, así después les cuento estos que les muestro este testamento que habíamos visto el otro día, que les había comentado el otro día. Ahí vamos. Vamos a compartir pantalla. Creo que es. Ustedes díganme si ahí lo ven. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, ya a esta altura... Perfecto, gracias. No identifico quién está hablando, pero gracias. Alicia, ¿no? Sí, doctora. Gracias, gracias. Ya la otra vez habíamos dicho del objetivo de las sucesiones por causa de muerte, ¿sí? Que era la transmisión de los derechos que correspondían a una persona a las personas que lo suceden, en este caso a los herederos, ¿sí? Que esa sucesión, nosotros sabemos que puede ser por actos entre vivos, una compraventa, una donación, una permuta, y por causa de muerte, que es lo que nos interesa en esta materia. Ahí teníamos, vamos a ir adelantando, vamos a ir rápido esto, bueno, los actos entre vivos, ¿sí? También habíamos dicho que tanto la apertura de la sucesión, ¿sí? Como la muerte y esa transmisión de derechos a sus herederos se producen desde el mismo momento de la muerte del causante, todo en uno, ¿sí? La transmisión es instantánea, diferente es el tiempo en el cual se inicia el proceso sucesorio. Hechos que producían la apertura de esa sucesión era la muerte, ¿sí? Este hecho natural, que es la muerte de una persona, o la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, que lo acredito con la sentencia. Habíamos hablado también, ¿sí? Que cuando alguien se presenta en nuestro estudio, lo primero que vamos a tener que solicitarle es la acreditación de ese hecho que produce la apertura de la sucesión, y que es la muerte. ¿Cómo acredito la muerte? Con el certificado de defunción. A veces se utiliza también que se anota la defunción, la muerte en la libreta de matrimonio, que también podría ser un documento que acredita la muerte, ¿sí? El certificado de defunción o la libreta de familia, porque incluso en la libreta de familia no solamente, por supuesto, acredito la muerte, sino también en su momento el matrimonio. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que acreditar la muerte, sino también el vínculo, ¿sí? De la persona que va a iniciar esa sucesión, el vínculo con el causante, que puede ser un hijo, que es con el certificado de nacimiento, o los padres también con certificado de nacimiento, o en su caso el cónyuge también puede presentarse en el sucesorio y con el acta de matrimonio, certificado de matrimonio actualizado, obviamente. Bueno, ahí estaba, obviamente esa es la declaración de muerte presuntiva, obviamente que es con la sentencia
del expediente de la ausencia con presunción de fallecimiento, que lo que me dice es la fecha en la cual se presume que falleció esa persona, ¿sí? Que dependerá de las circunstancias. Esto es lo que decía recién, que no es en el mismo momento. Esto que ya empezaron a hablar el tema de la sucesión intestada, o la sucesión que hace la sucesión legítima, ¿sí? Que es la que empezaron ayer a ver con Silvia, y cuáles son los herederos que la ley llama, las personas que la ley llama para sucederle al causante, y que tenemos los herederos forzosos y los colaterales, que son hasta el cuarto grado. Ascendientes, descendiente y cónyuge son los herederos forzosos, ¿sí? Después, por testamento, que teníamos el hológrafo, y por acto público, yo ahí tacho el cerrado, porque con la reforma del código, el testamento cerrado, ¿sí? Donde se ponía en un sobre el testamento y se rubricaba ese sobre con firma y con testigos, esa opción desapareció. Por eso hoy lo único que tenemos es el testamento hológrafo, que es el de puño y letra del causante, que requiere mínimo 2 requisitos, ¿sí? Además de que sea de puño y letra del causante, además requiere que tenga la fecha, ¿sí? En la cual se hizo ese testamento, y la firma del causante, ¿sí? El testamento por acto público también requiere la firma y la fecha. La fecha es precisamente para determinar la capacidad que tenía, si podía hacer testamento, ¿sí? Esa persona, ¿sí? Porque a veces por ahí se suele plantear que no podía comprender el acto que estaba ejecutando, ¿sí? Entonces, para determinar la capacidad es al momento de efectuar el testamento, por eso la necesidad de la fecha. Después van a ver, cuando vean sucesión testamentaria, que no necesariamente, hoy es, por ejemplo, 27, no necesariamente tengo que decir 27 de octubre del 2020. No sé, me senté en la noche de Navidad y pongo la Navidad del 2020, por ejemplo. Tiene que inducirse la fecha. La firma, obviamente, del causante. En el caso por acto público es por escritura, en el caso del hológrafo es de puño y letra del causante. No se exige en cuanto a dónde el material en el hológrafo, dónde debo hacerlo. En los libros hablan de una causa que había hecho el testamento en una bolsa de papel, y lo había escrito como si fuese con liquid paper, pero no, era otra cosa, con otro material. Había escrito su testamento ahí, ¿sí? Uno puede llegar a pensar que haya escrito el testamento en la pared, por ejemplo, porque el código no me dice que tiene que ser en papel, ¿sí? Y después ahora vamos a ver cuál es el contenido de ese testamento, ¿sí? El contenido, obviamente, del testamento y lo que yo voy a transmitir a los herederos, ¿sí? Son los bienes que corresponden a esa persona, todos los derechos y obligaciones. En realidad lo que reciben los herederos es el conjunto, esa universalidad de derechos y obligaciones que corresponden al causante, ¿sí? Y que se transmiten a sus herederos. Obviamente, el testamento puede tener cláusulas que sean de contenido no patrimonial o extra patrimonial. ¿Qué se les ocurre que puede ser una cláusula que no tenga contenido patrimonial, que igualmente lo puedo incorporar en un testamento? Por ejemplo, si vieron algunas novelas se pueden imaginar. Reconocimiento, dijo. Exacto. Un reconocimiento de hijo, por ejemplo, es una cláusula del testamento, ¿sí? Que no tiene un contenido patrimonial, pero sí hace a quienes van a recibir esa herencia. Vamos a ver que hay ciertos derechos, ¿sí? Y ciertos derechos del causante que no se transmiten, los que son inherentes a las personas, que no se transmiten a sus herederos. Por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, esas cuestiones no se transmiten a sus herederos. Nosotros habíamos visto el 2279 que hablaba de quiénes eran los capaces para suceder, y decíamos que se hablaba de la crítica que se le hacía al Código Viejo, que hablaba de incapacidades para suceder, incapacidades absolutas y relativas, y decía que las incapacidades absolutas eran, por ejemplo, las personas que no existían al momento de la muerte del causante.
Y en realidad la crítica que se sigue haciendo ahora y que se hacía en su momento es que las personas que no existen al momento de la muerte del causante, ¿sí? Salvo lo de las técnicas de reproducción humana asistida, que habíamos hecho la excepción, en realidad se consideran que no son personas, o incluso habíamos hablado de que era necesario, por los artículos que establece el código, que esa persona hubiese existido, supongamos que era una persona por nacer o a través de las técnicas de reproducción humana asistida, que hubiesen existido, aunque sea un minuto, un segundo, ¿sí? Hubiesen existido, entonces en ese caso el código las considera, hubiesen vivido en realidad, perdón, como personas, ¿sí? Si nacen muertas, jurídicamente, ¿sí? Se consideran como que nunca hubiesen existido, no son personas, y en realidad no es que son incapaces absolutas, en realidad no son personas. Perdón. Entonces, teníamos el 2279, que es el primer artículo de sucesiones en nuestro Código Civil, que dice quiénes pueden suceder al causante, ¿sí? Que el código habla de quiénes son hábiles para suceder, dice las personas humanas existentes al momento de la muerte, con esto que decíamos, las concebidas en ese momento, que nazcan con vida, ¿sí? O las nacidas después de su muerte mediante las técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el 561, que es lo del consentimiento informado, ¿sí? Y eso es en cuanto a las personas físicas, inciso A, B y C, ¿sí? El inciso D habla de las personas jurídicas, que también tienen que existir al momento de la muerte del causante, excepto las fundaciones que hubiesen sido creadas por él en su testamento. Es decir, no existe todavía esa fundación, pero el propio causante en su testamento deja sus bienes, ¿sí? Para la creación de una fundación en su nombre, por ejemplo. Entonces sería la única excepción donde esa persona jurídica no existe al momento de la muerte del causante. Acá damos las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Personas físicas, la condición que nazca con vida, si nace muerto se considera como que nunca hubiese existido por el artículo 1921 del Código. Esto lo voy pasando rápido. Bueno, esto es lo que decía recién, el que no ha sido concebido al momento de la muerte del causante no existe y por eso no puede sucederle, no porque sea un incapaz absoluto, sino porque no es persona. Después hablábamos de la vocación sucesoria, ¿sí? Una cosa es la capacidad que yo tengo para suceder en general a cualquier persona. Tengo que existir al momento de la muerte, ¿sí? Del causante. La vocación sucesoria es ese llamamiento que hace la ley a un heredero particular en una sucesión determinada. Es el llamamiento hecho por ley o por la voluntad del causante a una persona para que reciba una herencia determinada. Diferencias entre uno y otro, ¿sí? Esto lo pasamos porque ya lo vimos, que es lo que acabo de decir. Voy rápido para los que no estuvieron en la clase pasada, pero porque esto es, porque ya lo vimos, ¿sí? Fuentes de la vocación sucesoria. La fuente de la vocación sucesoria obviamente puede ser expresada por el causante en su testamento o a través del llamamiento de estos parientes, que la ley presume que si el causante hubiese podido hacer testamento, le hubiese dejado sus bienes a esas personas. Por eso es que el Código establece quiénes son los herederos forzosos, son ascendiente, descendiente y cónyuge. Este es el fundamento que tenía el Código Viejo, ¿sí? El Código Vélez, y obviamente que recepta también nuestro Código Reformado, es, bueno, pensemos en esto. Seguimos pensando exactamente lo mismo. Si el causante hubiese podido dejar testamento, ¿sí? Se lo hubiese dejado a estas personas. Se presume la voluntad del causante, y por eso ese llamamiento que hace la ley a los presuntos herederos forzosos, o en su caso a los colaterales hasta el 4º grado. Esto ya lo vimos. Las causales de exclusión de esa vocación sucesoria. Habíamos hablado de todas estas situaciones y de las que nos habíamos, la renuncia a la herencia, obviamente, los voy a ir pasando, el matrimonio in extremis, este chico joven que se quería casar con la señora mayor, ¿sí? Lo que se intenta, en este caso, es la captación de la herencia, ¿sí? En el matrimonio in extremis, lo que se quiere es proteger la voluntad del causante, que no se capte la herencia, esos bienes,
salvo este matrimonio en extremis, esto me casé poco antes de que fallezca el causante, salvo que hubiese sido para regularizar una situación de hecho. Por ejemplo, hacía tanto tiempo que estaba en pareja con esta señora o este señor, ¿sí? Por eso ahí yo aclaro que lo que se presume es que se celebró ese matrimonio con la intención, solo con la intención de heredar, ¿sí? Salvo que yo desconociera, por ejemplo, que se estaba por morir y que lo pruebe. Se va a invertir la carga de la prueba. Bueno, lo del divorcio no tiene mayores dificultades. Obviamente hace excluir la vocación sucesoria, la separación de hecho, ¿sí? Indignidad eran las causales que vimos yo había aclarado que en el código, con el código reformado teníamos también antes, en el código viejo, el instituto de la desheredación, ¿sí? Que era el propio causante, a través de un testamento, quien excluía a determinados herederos por ciertas causas que estaban expresamente, taxativamente enumeradas en el código. El instituto de la desheredación desapareció del código reformado y lo único que me queda es la indignidad, ¿sí? La indignidad incluye ciertas causales, también es taxativo, pero incluye ciertas causales respecto a determinados hechos o actos que hubiesen efectuado, que hubiesen hecho, los que hubiesen incurrido los herederos y que causa, ¿sí?, la exclusión de la vocación sucesoria. Pueden ser hechos anteriores a la muerte del causante, pueden ser hechos posteriores a la muerte del causante. Es la exclusión de la herencia decretada contra un heredero legatario por una sentencia judicial en virtud de una causa legal, ¿sí? Lo que nosotros habíamos dicho el otro día es que en realidad quizás pueda existir una causa que no esté expresamente establecida en el código y que consideremos que es peor, pero como es taxativo no se puede incluir, ¿sí? A lo sumo vamos a tener que buscar alguna de las causales que ya les marcaba, que es una causal residual que me da la posibilidad de incluirla dentro de ella. Y esto sí, necesito una resolución judicial, ¿sí? Necesito una resolución del juez que me diga que esa persona queda excluida de la vocación, se le excluye la vocación sucesoria y por lo tanto no va a poder heredar al causante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la porción que le correspondía a ese heredero indigno va a pasar a acrecentar, ¿sí?, la porción que le corresponde a los restantes. ¿Cuál es el fundamento? Esto es el fundamento de la declaración de indignidad, es el reproche por determinadas conductas vinculadas de algún modo al causante a juicio del legislador, que resultan desvaliosas y que vistas objetivamente representan agresiones o producen un menoscabo a la integridad, al honor, a la salud, a las afecciones o a la memoria del causante. Este es el fundamento que nos da el legislador, el código, en relación a este instituto de la indignidad. La ofensa, incapacidad para suceder, no es, como lo decía Vélez, no una incapacidad para suceder, ¿sí?, sino que se lo excluye la vocación sucesoria por una causal determinada. La sanción dignidad, obviamente, acarrea la pérdida de la vocación sucesoria, esto que yo decía recién, no siendo actualmente un supuesto de incapacidad, como se establecía en el Código Viejo. Esto es lo que adelantábamos. Se deroga la desheredación, ¿sí?, incorpora un último inciso vinculado a las causales de revocación de las donaciones, que también habíamos dicho que es como una causal residual, ¿sí? Se quita parcialmente autonomía personal al futuro causante, que podía privar de la legítima a los herederos forzosos. Este último puntito que yo pongo acá es, como yo quito la desheredación, ¿sí?, el instituto de la desheredación, le estoy sacando al futuro causante, al futuro muerto o cualquiera de nosotros, que en algún momento nos vamos a morir, esta posibilidad de poder desheredar a alguien, ¿sí?, por determinados motivos. Más allá de que era taxativo en su momento, las causales de desheredación, en realidad hoy no las tenemos, ¿sí? A ver, el causante podrá en su testamento disponer de sus bienes, pero no podrá desheredar, porque la desheredación antes era por testamento, ¿sí? Esto, las causales de indignidad no son de oficio, es a pedido de parte, es una sanción que se le impone a ese heredero, y por lo tanto pierde la vocación sucesoria.
Por eso nadie puede ser considerado indigno, sino media acción de interesado y sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir esto? Después, ahora lo que vamos a ver ahora es que, ¿por qué dice si no media un pedido por parte de los otros herederos? Porque puede suceder que esa indignidad, ese acto, ¿sí?, que causa la indignidad al causante y que por lo tanto es un motivo por lo cual pueda ser excluido ese heredero de la herencia de esa persona, puede purgarse, ¿sí?, por el paso del tiempo, ¿sí? Cuando ese supuesto heredero que puede haber sido declarado indigno ha tenido la posesión de los bienes por el lapso de más de 3 años sin que los otros herederos hubiesen planteado la indignidad, entonces se purga, ¿sí? Otra situación, que es la que vamos a ver ahora también, es en el caso del perdón por parte del propio causante. Si se da alguna de las situaciones anteriores a la muerte del causante y el causante lo perdonó, por ejemplo, a través de un testamento, entonces es otra de las posibilidades donde esa persona que habría incurrido en una causal dignidad pueda igualmente así tener la vocación sucesoria respecto a ese causante. Si voy rápido, me avisan y paramos. Esto es lo que decíamos antes, son taxativas, no puedo utilizar analogía, por más que sean peores. No se trata de una incapacidad, sino de una causa que contraría la voluntad sucesoria impidiendo que el heredero retenga la herencia. No es incapaz porque el indigno recibe la herencia, tiene capacidad para suceder, puede mantenerla mientras nadie demande y no haya sentencia. Y aún en el caso que haya demanda, puede suceder que el causante lo haya perdonado o haya tenido la posesión de la herencia por más de 3 años, ya que la misma se purga e impide que la indignidad se decrete. Esto es lo que yo decía recién. Y obviamente solamente respecto de esa sucesión determinada. Yo puedo ser declarado indigno en la sucesión de mi papá, pero no así en la de mi abuelo, por ejemplo. Causales. El 2281 me dice cuáles son las causales de indignidad. No vamos a ver una por una, pero sí se acuerdan que el inciso B, que eran los que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido gravemente su memoria, que esto consideramos que es como una de las causales residuales, donde todo lo otro que no puedo incluir en las otras causales, que son bastante específicas, de alguna forma podría llegar a incluirse en este inciso B. O incluso en el último inciso, que es el que ha agregado por el Código Reformado, que es el inciso I, que habla de todas aquellas causales, ¿sí?, que sean para revocar las donaciones, también son causales de indignidad. Y una de las aclaraciones que nos hace el artículo 2281 es esto de que los supuestos enunciados basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de una condena penal. Porque, por ejemplo, el inciso A habla de un delito doloso, ¿sí?, de un delito penal. No es necesario la condena en lo penal para que en el sucesorio pueda ser esa persona declarada indigna. Bueno, estos son el análisis de todos los incisos que habíamos visto. En las causales de la donación, ¿sí?, que hablábamos en 1571, me dice cuáles son las causales de revocación de las donaciones, si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante. Fíjense que en realidad, de alguna forma, esto queda incluido también en el inciso A, ¿sí? Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, es inciso B del 2281, también queda incluida. Si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, por ejemplo, si rehúsa alimentos al donante. Fíjense que estos quedan incluidos de alguna forma también estas causales de revocación de las donaciones en las otras causales del 2281 de la indignidad. No es necesaria la condena penal, la prueba de la conducta observada por el indicto es suficiente para la declaración de indignidad, la extinción de la acción penal o de la pena no hace cesar los efectos de la ilicitud. ¿Sí? Perdón de la indignidad, 2282. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia al indigno posterior a los hechos de indignidad comporta el perdón, excepto, fíjense esta parte, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. ¿Qué es lo que voy a tener que probar ahí? Que el causante no sabía, ¿sí?, en el momento de hacer el testamento,
de la existencia de esta causal de indignidad. Por ejemplo, que lo hubiese denunciado civil o penalmente, que es una de las causales de indignidad. Quizás él no tenía conocimiento de eso. Entonces lo benefició en un testamento, en una disposición testamentaria. ¿Qué es lo que va a tener que probar el otro heredero? ¿Sí? O cada una de las partes. ¿Qué es lo que va a tener que probar el heredero que quiere excluir a esa persona? Que el causante no tenía conocimiento al momento de hacer el testamento de la existencia de esta causal de indignidad. Es decir, por ejemplo, que hubiese atentado contra su vida, que existía una, no sé, supongamos, ¿no? Que le hubiese querido poner una bomba, no sé, o incendió la casa. Quizás el causante nunca se enteró. O alguna sanción civil o penal, ¿sí? Entonces, voy a tener que demostrar que el causante, en el momento de efectuar el testamento, no tenía conocimiento de eso. ¿Qué es lo que va a tener que probar, obviamente, el supuesto indigno? Es que el causante, aún sabiéndolo, lo instituyó como herederos o mejoró su porción, por ejemplo, y que tenía conocimiento de esta situación. Ustedes ya están viendo sucesión legítima, ¿sí? Y nosotros lo vimos en la clase pasada también, hablábamos un poquito de esto también, esto de que cada heredero forzoso tiene una porción de la herencia de la cual no puede ser privado, ¿no es cierto? Que es su porción legítima. Bien. Pero además, el causante, ¿sí? Cuando hace testamento, no puede privar a los herederos forzosos de esa porción, bárbaro. Pero sí tiene una porción de la herencia que se llama la parte disponible, ¿sí? La porción disponible, que es una porción de los bienes que le corresponden, que puede mejorar la porción que le corresponde a un heredero forzoso o puede dársela a un tercero o a quien quiera, o puede crear una fundación, supongamos, ¿sí? Esas son las variantes que tiene el causante que tenemos nosotros. Digo que tenemos porque hay como una creencia generalizada a veces de que en Argentina no están permitidos los testamentos, y en realidad sí se permiten los testamentos. Y no solamente que se permiten, sino que además se permiten los testamentos hológrafos, que son de puño y letra del causante. Con esto que decíamos en la clase pasada de que yo puedo hacer tantos testamentos como se me cante, y si todos los días me levanto y hago un testamento, está perfecto. A lo sumo valdrá el último, si es que se refiere siempre al mismo bien, a la disposición respecto al mismo bien, si no, todos los testamentos valen, en tanto en cuanto en cada uno de ellos esté disponiendo sobre bienes diferentes. En el caso de que sean respecto al mismo bien, siempre vale el posterior, revoca el anterior, en las cláusulas que sean incompatibles. O supongamos que hoy hago un testamento y digo, yo tengo una hija que dejé abandonada en tal lugar, pero quiero que me herede, supongamos. Mañana hago un testamento y digo que los bienes que tengo en la caja fuerte del Banco Nación, lo que está depositado en el Banco Nación, que es mi porción disponible, quiero que se lo deje a mi hijo reconocido tal. En realidad, fíjense que son dos testamentos, no hay cláusulas incompatibles, por lo tanto, van a valer los dos testamentos, ¿sí? Hay igual después ciertos requisitos para cada uno de los testamentos que lo van a ver cuando vean sucesión testamentaria. Hoy justo hago un paréntesis nada más. Yo el otro día les comentaba que ahora lo vamos a ver, que lo escaneé, el testamento de esta tía, solterona, sin hijos, que deja su testamento y pone bastantes condiciones, sin perjuicio de advertir que el testamento que ahora vamos a ver era antes de la reforma del Código y además antes de la reforma de la mayoría de edad, que eran los 21, ¿sí? Pero se pueden poner incluso hasta condiciones. Esto le voy a decir, hoy me contaba una compañera que ella había tenido una causa donde habían puesto como condición, ¿sí? Para obtener los bienes, era que mantuviese a su gato vivo, ¿sí? Y yo pensaba, si me lo dicen a mí, o sea, lo más probable es que esa condición para mí sea físicamente imposible, ¿no? Se me muere todo. Menos mis hijos, que los mantengo bastante, los habrán visto en la clase pasada, pero dependerá, hay ciertas condiciones, no cualquier condición se puede poner, ¿sí? En un testamento tienen que ser físicamente posibles y que no sean prohibidas. No puedo tocar el cielo con las manos, porque o ir todos los días a tirarme una flor al mar,
¿sí? En mi nombre, físicamente es imposible que todas las personas, o sea, que todos los días cumpla, por un plazo determinado, a tirar todos los días una flor al mar, por ejemplo. Hay que ver en cada situación en particular cuál es una condición, obviamente, permitida y físicamente posible. Entonces, perdón del ofendido, ¿sí? ¿Cómo puede ser ese perdón? Ese perdón puede ser expreso o tácito, ¿sí? No hay formas, no hay una forma establecida de cómo yo perdono a esa persona, a ese indigno, ¿sí? Decíamos que puede ser una forma tácita, esto de que yo hago un testamento y lo beneficio, lo instituyo como heredero a esa persona que habría incurrido en una causal de indignidad, con la salvedad de que después el otro heredero que pretenda excluirlo va a tener que probar que el causante no tenía conocimiento. Pero eso, si tuviese conocimiento, ¿sí? Instituirlo como heredero sin decir nada en el testamento, es una forma de perdón tácito respecto de ese indigno. Expreso es cuando, obviamente lo dice la palabra, claramente yo perdono en el testamento a esa persona. Libertad de formas, el 284, objeto de prueba, esto que decíamos antes, voy a tener que probar que tenía o no tenía conocimiento al momento de la muerte, al momento de efectuar el testamento, perdón. La excepción, que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por parte del ofendido, ¿sí? Ejercicio de la acción. Todas estas acciones, por lo general, se tramitan por incidente por separado. Todo lo que tenga que ver con estas cuestiones, incluso van a ver cuando vean acción de colación, acción de reducción, o alguna de las otras acciones que tienen los herederos para concurrir con algún otro heredero, para excluir a otro de la sucesión del causante, estas cuestiones tramitan por incidente por separado. La exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, obviamente, la apertura del proceso sucesorio, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. Esto que decía, yo pretendo excluirlo para acrecentar mi porción, la porción que me corresponde. También puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, somos dos herederos en la sucesión, dos hijos, supongamos, y mi hermana me demanda por una acción de colación. La acción de colación, no sé si la vieron ya. ¿La vieron? No, bien. No, me La parece acción de que no. colación, bueno, se las digo por arriba, pero en realidad es cuando el causante, en vida, obviamente, le dona a sus hijos, ¿sí? A los herederos determinados bienes, ¿sí? Se considera como que es un adelanto de la legítima, los herederos forzosos, la acción de colación. Es como un adelanto de la legítima. Entonces, yo lo que hago, si supongamos mi papá le donó en vida algo a mi hermana, ¿sí? Lo que voy a hacer es interponer una acción de colación para que esos bienes, que se consideran como que le donó en vida a mi hermana, se consideren como un adelanto de la legítima, y eso que le donó se reduzca de la porción que le corresponde a ella. ¿Se entiende? Después van a ver cómo es todo el procedimiento. Entonces, supongamos que yo la demando a mi hermana por una acción de colación. Y mi hermana, que es lo que dice acá, me contesta, ¿sí? Y a su vez me interpone una acción de indignidad, porque habría incurrido yo en alguna de las causales que establece el 2281. ¿Sí? ¿Me siguen? Ese sería el caso de que habla el artículo cuando dice también puede oponerla como excepción, ¿sí? El demandado por reducción, colación o petición de herencia. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia de la causa de la indignidad, ¿sí? Acción de indignidad, ya dijimos que tiene que interponerse una vez abierto el proceso sucesorio, solo después de abierta la sucesión, no antes, obviamente. Hecho configurante debe existir al momento de la muerte del causante. Excepción, porque nosotros dijimos que en las causales de indignidad teníamos causales de hechos o situaciones que se habían planteado previo a la muerte del causante,
¿sí? Y después hay ciertas situaciones que son posteriores a la muerte del causante. Por ejemplo, este hecho configurante debe existir al momento de la muerte del causante. Excepción, ¿qué es lo que, de las opciones, que hay, de las causales de indignidad, que no es que se suceden posterior a la muerte del causante, era la sustracción de un testamento, la falta de denuncia de la muerte dolosa del causante o la ofensa en su memoria, ¿sí? Estas son situaciones causales de indignidad que se producen con posterioridad a la muerte del causante. Legitimación activa. Por vía de la acción, ¿sí? Puede interponer la acción quien pretende los derechos atribuidos al indigno y no por otros a los que no les corresponde suceder. Por vía de la excepción, puede interponer la opción que decíamos recién. Me demandan por colación y yo interpongo una excepción por ejemplo, por indignidad. Puede interponer la acción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Esas serían como las dos. La legitimación activa puede ser por vía de acción, ¿sí? Una acción directa, o por vía de excepción cuando contesto. Legitimación pasiva. ¿Quién va a ser el pasivo? ¿Sí? Contra quien se pretende excluir de la herencia. Contra los sucesores a título gratuito del indigno. Supongamos que yo voy a la sucesión de mi abuelo en representación de mi papá. ¿Sí? Si voy a la sucesión de mi abuelo en representación de mi papá, ¿sí? Mis tíos, ¿sí? Que van a interponer una acción de indignidad contra mi papá, entonces mi papá es el que va a ser excluido. Por eso dice, contra los sucesores a título gratuito del indigno, contra mí, herederos instituidos o herederos de cuota, contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Esa es la legitimación pasiva. Los de mala fe son los que sabían de la existencia de la causa de indignidad. Caducidad, 2284, fíjense, caduca el derecho de excluir al heredero, esto es la de la purga que hablamos, se subsana, se sana. Caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión. Y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del legado. ¿Sí? El legatario, acuérdense, es el que... ¿no vieron legatarios, no todavía? No, me parece. Bueno, por eso yo a veces trato de dilatar un poquito esta clase porque en realidad los primeros artículos habla mucho esto de lo que les hablaba yo antes de ver sucesiones, que en realidad no es como familia, que sigue todo en orden, sino que sucesiones es como que va llevando y quizás lo puedan llegar a entender cuando terminemos la materia algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no importa. El legatario es el que recibe un objeto determinado, ¿sí? Un legado. Después lo van a ver bien. Sin embargo, el demandado por el indigno, por reducción, colación o petición de herencia, puede invocar la indignidad en todo tiempo. El demandado por el indigno, ¿sí? Yo soy declarado indigno, me interpone una acción de indignidad, ¿sí? Y el demandado, si yo interpongo, el del otro lado, el que me quiere interponer la acción de colación o reducción, puede interponerla en cualquier momento. Es al revés. Dice, heredero indigno, 3 años desde la apertura de la sucesión, muerte del causante, muerte, ¿sí? Legatario indigno, 3 años desde la entrega del legado, desde que le entregaron esa cosa. Sin embargo, el demandado por el indigno por las acciones descritas, reducción, colación, puede invocar la indignidad en todo tiempo. Me interpusieron una acción de reducción, ¿sí? Y puedo invocar la indignidad en cualquier momento. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa? Nosotros adelantamos que, en realidad, lo que se pretende es excluirlo. Pierde la vocación sucesoria, es una causal de pérdida de la vocación sucesoria, pero ¿qué pasa con los bienes? ¿Sí? Se considera como de mala fe. Admitida judicialmente la exclusión, o sea, tengo la resolución judicial que admite la causal de indignidad y la exclusión de la vocación sucesoria, el indigno debe restituir los bienes que hubiese recibido, ¿sí? De titularidad del causante, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar, acá lo dice, intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no las haya percibido, ¿sí? Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, ¿sí? Entre el indigno y el causante.
Por lo tanto, renacen esos derechos de obligaciones, así como las garantías que los aseguraban. Esto no tiene por ahí mucha dificultad. El heredero queda excluido de la herencia de este causante y se lo considera como que nunca hubiese existido, dando lugar al derecho de representación. ¿Sí? Por lo tanto, el heredero indigno debe restituir todos los bienes recibidos. El heredero indigno debe pagar intereses, esto es un resumen de lo que acabamos de decir. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen. Ahí. Quiero mostrarles, en relación a esto, ¿hay alguna duda? No. Bien. Quiero mostrarles una cosa, a ver si puedo. Quiero mostrarles el... Bueno. Van a ver que mi papá me está mandando mensajes. A ver, espera. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, no puedo compartir esa pantalla. Bueno. Se quedó sin audio, me parece. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí está. Bueno, no puedo compartir. Este es el testamento del que les hablaba. Fíjense que es hológrafo de puño y letra. Yo taché los nombres para que no se vean. La firma. Fíjense, la firma de la... ¿Se ve ahí? Sí, doctora. Sí, se ve. Bien. La firma y la fecha. Ahora quería leerles para la redacción, obviamente lo que aclarábamos antes en la clase pasada, que en realidad no se exige, ¿sí?, ninguna formalidad en cuanto a los términos utilizados en un testamento hológrafo, pero para que vean fue en 1999, antes de la reforma del Código, antes de la reforma de la mayoría de edad de los 21. Dice, en la ciudad de Berisso, a los 9 días del mes de noviembre de 1999, yo, doña tal, testo en favor de mi sobrina X, la propiedad cito en calle tal, entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata. A su vez, le dejo a ella la administración. Fíjense, a esta primera sobrina le deja, fíjense que ella dice testo, a favor de mi sobrina, no utiliza ningún término, sí se entiende obviamente el testamento que estaba... Se quedó sin voz, ¿eh? ¿Ahí? ¿Hasta dónde escucharon? Cuando empezó a explicar. Ah, Sí, bien, no se divino. escuchó. Bien, digo que esta señora, ¿sí?, dice en el primer párrafo del testamento que le testa a favor de su sobrina la propiedad ubicada en calle 12 entre tal y tal de la ciudad de La Plata, ¿sí? Lo primero es instituir herederas. Entendemos que esta señora no tiene herederos forzosos, ¿sí? Entonces ella le deja sus bienes a las personas que quiere, no hay herederos forzosos que tengan una porción legítima. Entonces, lo primero que hace es testar a favor de su sobrina. La propiedad cito en calle tal. Después dice, a su vez, le dejo a ella, a esta misma, la administración de mis demás propiedades. Tenía como 15 propiedades esta señora. Para hacer cumplir mi voluntad de entregarle dichos bienes a mis sobrinos nietos. Fíjense, ustedes no vieron todavía el capítulo, la bolilla de Albacea. Albacea es el administrador del sucesorio, es el quien tiene que hacer cumplir las disposiciones testamentarias.
pero ella lo que hace, si bien no dice la designo como albacea, lo que dice es, a su vez, la dejo a ella la administración de mis demás propiedades, para hacer cumplir mi voluntad de entregarle dichos bienes a mis sobrinos nietos. Después dice, dejando aclarado que la parte de mi sobrina nieta Gabriela pasa a su hijo Adolfo. A su vez, dejo como condición, fíjense esto, que dichas propiedades recién se podrán adquirir por mis sobrinos nietos cuando los que sean menores de edad, a mi muerte, adquieran la mayoría de edad. Primera condición, no vas a poder adquirir los bienes a mi muerte, sino cuando cumplas la mayoría de edad, que en ese momento eran los 21 y eran nietos que tenían menos de 18, ¿sí? O sea que iban a tener que esperar un plazo para poder adquirirlos. Después dice, para aquellos, ojo, porque algunos ya eran mayores, para aquellos que a mi muerte ya han adquirido la mayoría de edad, tendrán que esperar un plazo máximo de 10 años para poder disponer libremente de dichos bienes, ¿sí? No dejó nada al azar, entonces dijo, el plazo de indisposición máximo que se podía establecer era de 10 años, ¿sí? Entonces, los que son mayores van a tener que esperar 10 años, los que son menores van a tener que esperar cumplir la mayoría de edad. Hasta tanto, fíjense lo que dice último, hasta tanto dichos bienes, hasta tanto se cumplan dichas condiciones, la administración quedará a cargo de mi sobrina, de quien puede ser, obviamente, la que tenía la administración. Toda la administración de esos bienes va a quedar a cargo de mi sobrina Julieta, para que arregle todo lo relacionado con la sucesión, ¿sí? Con esta que nombró albacea, ¿sí? Administradora del sucesorio. Se la pensó toda. Sí. Además, lo hizo, no, además de, perdón, iba a decir no estamos grabando, así que lo puedo decir, además de rata, porque no fue a una escribanía, lo hizo porque tenía plata para ir a una escribanía, lo hizo de puño y letra, que es lo que decíamos la clase pasada, en cuanto a los pro y los contra de los testamentos por acto público, o sea, los testamentos que hacemos ante escribano y los testamentos hológrafos. Es cierto que el testamento hológrafo me permite a mí hacer tantos testamentos como se me cante, pero no tiene la seguridad jurídica que puede tener un testamento por acto público, porque el testamento por acto público que lo haga escribano, una vez que se hace el testamento, el escribano lo que hace es anotarlo en el registro de testamentos. Entonces, me da la seguridad jurídica que cuando yo me muero, ese testamento, ¿sí?, se va a dar a conocer en el sucesorio. La clase pasada éramos poquitos, no sé si alguno alguna vez tramitó, tuvo la posibilidad de ser heredero en una sucesión o de tener conocimiento, pero una de las primeras cosas que manda el juez en el primer despacho de la sucesión es, además de declarar que se quede abierto el proceso sucesorio de determinada persona, se libre un oficio al registro de testamentos para que el registro de testamentos me diga si esa persona, ese causante, dejó algún testamento. Ahí, en ese registro, solamente me van a aparecer los testamentos por acto público. Yo lo que les comentaba que para sacarle un poco de trabajo, para darle mayor seguridad jurídica a los testamentos hológrafos, lo que podemos como abogados en el ejercicio de la profesión es ofrecer ser depositarios de ese testamento, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, haces el testamento hológrafo, yo te lo tengo y me comprometo que en el momento de tu fallecimiento se va a presentar en el sucesorio, ¿sí? Y una pregunta. Que había tenido uno, sí. No, y eso que se examina para que sea, claro, se examina que para que vean que la letra es de ella, eso ¿cómo se dice? Perito, calígrafo, eso iba a decir. Sí, en realidad es así, claro, exacto. Lo que se hace, en realidad, es no peritos, en el caso de que se discuta, sí. Supongamos que yo les contaba la clase pasada que había tenido una señora que, obviamente, previo a fallecer, viene a la oficina y lo que quería ella, tenía 4 hijos, 4 o 5, no recuerdo bien, y lo que ella quería era favorecer a uno de sus hijos, ¿sí? Que era la hija que la había cuidado y que la estaba cuidando en el último tiempo, en su última enfermedad en realidad, y quería beneficiarla, que ella sabía que sus hijos tenían una porción, que obviamente sabía que no se las podía sacar en realidad, pero que quería beneficiar. Entonces en su momento se le informó que lo que podía es esta porción disponible, que yo pueda mejorar la porción que le corresponde a un heredero forzoso o dársela a un tercero, podía dejársela a su hija. Entonces, como no tenía
los medios económicos para hacer un testamento por acto público, por escribano, hizo un testamento hológrafo. Lo anecdótico es que yo le expliqué, y cuando vino, había hecho el testamento en una cartulina, así que imagínense la letra enorme, todo en una cartulina grande, por las dudas. Supongo que tendría miedo de que se perdiera, no sé, igual si alguien tiene la intención, como una de las causales que tenemos de indignidad, es ocultar el testamento, sea una cartulina o un papel chiquito lo hubiese podido hacer, pero sin perjuicio de ello, ella hace el testamento y me lo deja a mí como depositaria, ¿sí? Cuando, de hecho, la beneficiaria, ¿sí?, de esa porción disponible, que era una de sus hijas, sabía de la existencia del testamento, pero sus otros hijos no sabían de la existencia del testamento. Entonces, cuando ella fallece, que fallece a los 2 años, creo, cuando ella fallece, que viene la hija, a la cual había favorecido con su porción disponible, a iniciar el proceso sucesorio, presentamos el testamento, ¿sí? Esa sucesión, como les decía antes al principio, esa sucesión en realidad no era ni totalmente testamentaria ni totalmente ad intestato o legítima. En realidad era lo que algunos doctrinarios llaman la sucesión mixta, porque iba a haber herederos forzosos que tenían una porción de la herencia, ¿sí?, que iban a ser llamados por ley, pero a su vez una disposición testamentaria, un testamento. Lo que se hace en los testamentos hológrafos, uno de los requisitos es la fecha, la firma y de puño y letra del causante. Tenés que llamar a 2 testigos que acrediten, ¿sí?, que esa firma y esa letra en realidad es de la causante. Nosotros en su momento habíamos llevado a una amiga de ella que había estado viviendo en otra localidad y donde ellos, que conocía la letra porque solían mandarse cartas, ¿sí?, de puño y letra, y ella reconoció su firma. Y a su vez también habíamos presentado como prueba para que en realidad los otros herederos en su caso quisiesen oponerse, si consideraban, era el libro de recetas de comida de ella que estaba escrito de su puño y letra. Y a su vez me parece que también estaba el médico donde ella le escribía las recetas, alguna cosa de esas. Ellos se presentaron, una audiencia donde se les muestra el testamento y estos 2 testigos acreditaron que la letra y la firma eran de la causante, ¿sí? En su momento, obviamente, más allá de la calentura que tenían los otros herederos, no tuvieron nada que decir, y de hecho ese testamento después lo que se hace es no designar peritos, si se reconoce la firma y la letra por parte de estos testigos y los otros herederos no dicen nada, quedan reconocidos. Lo que sí se hace es la designación de un escribano, ¿sí?, para que rubrique el principio y el fin de ese testamento, ¿sí?, se pasa a escritura pública y se agrega al expediente. Eso igual lo van a ver en el proceso testamentario cuando vean sucesión testamentaria. Pero ese es el procedimiento, ¿sí? Podría haber sucedido que esos herederos, los otros herederos no beneficiarios, los otros herederos forzosos, se desconocieran la firma y la letra, ¿sí?, y a estos testigos, y obviamente tendríamos que haber ido a un incidente para probar esa situación, ¿sí?, que era la firma y la letra de la causante. Yo creo que tenemos que promocionar más los abogados en ejercicio en los testamentos hológrafos, ¿sí? Y primero, no solamente promocionar los testamentos hológrafos, y la posibilidad de ser depositario, sino la existencia y que está permitido en Argentina, por esto que les decía antes, que esta creencia generalizada de que no se puede hacer testamento en Argentina. Se puede y se puede hacer de puño y letra. Lo que no se puede es hacer, por ejemplo, testamentos conjuntos. Están prohibidos los testamentos conjuntos. ¿Qué significa conjuntos? Supongamos mi marido y yo hacemos un testamento hoy que diga Elisa y tal, en el día de la fecha, 27 de octubre del 2020, testamos o le dejamos todos nuestros bienes o nuestra porción disponible a tal persona, por ejemplo. Los testamentos conjuntos están prohibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad cada testamento tiene que expresar la voluntad individual de cada persona, ¿sí? Entonces los testamentos conjuntos están prohibidos. Sí podría llegar a darse que en una misma escritura, ¿sí?, o en una misma hoja, supongamos que si es hológrafo, primero empezara yo, 27 de octubre del 2020, le dejo mi porción disponible a mi amante, supongamos, y que abajo esté, bueno, no, mi amante no le voy a hacer un testamento con mi marido, pero supongamos, a mi vecina.
y después abajo firmo, y abajo de nuevo, mi marido, ponga 27 de octubre del 2020, dejo mi porción disponible a mi hijo tal, por ejemplo, ¿sí? Primero un testamento y después el otro, siempre y cuando cumplan los requisitos, sí se puede, ¿sí? Uno a continuación del otro, incluso por escritura pública. No sé si no sé los honorarios del escribano, si es menos, si es una sola escritura. En realidad tengo dudas que no sé si si alguno tiene conocimiento, después lo voy a averiguar y se los digo, pero no sé si los testamentos cobran por el valor de los bienes que se está disponiendo, que no creo, o directamente debe ser por la escritura, por el acto de la escritura en sí. No creo que sea en valor a la evaluación de los bienes que se está disponiendo, pero creo que de alguna forma lo tienen en cuenta, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Acuérdense que puede haber disposición. Sí, Evelyn. No, una duda me quedó. Si yo, por ejemplo, no tengo hijos y dejo un testamento que se lo quiero dejar, no sé, a mi vecina, se podría, digamos, porque no tengo hijos. Pero digo, Exacto. yo los de la línea mía no los pueden reclamar. Por ejemplo, mis hermanos no lo podrían reclamar porque yo ya se lo dejé a mi vecina, digamos. No son herederos forzosos, exacto. Claro, Vos podés, los que tienen una porción de la herencia, claro. No sé a qué te referís, por ahí alguna en particular. No, la preferencial que decía que eran primero los hermanos, después los sobrinos, ¿puede ser? En primero, segundo, tercero. Claro, esos son los colaterales, exacto. Claro, pero no son forzosos los colaterales. Claro, no son forzosos. Exacto, claro. tal cual. Sí, en realidad se habla, los únicos que tienen una porción legítima de la cual no pueden ser privados, salvo causas de indignidad que produce la exclusión de la vocación sucesoria, son los herederos forzosos. Este porcentaje, que calculo que ya a Sar Silvia se los debe haber dado, ¿sí? Que tienen ascendiente, descendiente y cónyuge. Pero los colaterales no son herederos forzosos, ¿sí? Por lo tanto, no tienen una porción de la herencia y yo puedo dejar mis bienes a quien quiera. Acuérdense que si yo no dejo un testamento y no tengo bienes, ¿a dónde van todos esos bienes? Al Estado. Claro. Sí, al Estado. Al Estado. Y hay algo, después se los voy a buscar, porque hay un artículo, no me acuerdo cuál, que si vos denunciás una herencia vacante, te corresponde un porcentaje de esos bienes, ¿sí? Supongamos, me acuerdo que el año pasado había capaz que lo ubican, no sé yo porque vivo cerca, había un local creo que no me acuerdo si es Rivadavia o San Martín, que era como una librería vieja, enorme, entre Independencia y Salta. Y esa persona, ese señor falleció, no tenía herederos. Y en realidad estaban todos los vecinos viendo si efectivamente no tenían herederos para denunciar esa sucesión como vacante y te corresponde un porcentaje. No me acuerdo cuál era el porcentaje. No quiero ahora que tampoco vayan a buscar gente que no tenga herederos para la herencia vacante, pero en realidad al que denuncia una herencia vacante le corresponde un porcentaje de esos bienes. Imagínense, esto era un local en pleno centro, enorme, porque aparte, no sé ahora, hace mucho que no paso, pero en su momento se cerró y se veía todo desde la vidriera, todas las cosas adentro, abandonado. Estuvo bastante tiempo abandonado el local. Pero bueno, esto es una posibilidad también. Si no, obviamente esos bienes pasan al Estado. Incluso se suelen utilizar, la curaduría oficial suele utilizar también esos bienes, suele haber convenios con curaduría para que esos bienes sean utilizados, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad o alguna cuestión de estas, obviamente a cambio de un alquiler. Que eso pasa, hay otra de las opciones, ¿no? Pero bueno, si andan buscando alguno que sepan que no tenga herederos, que no tenga ni siquiera herederos ni colaterales, ¿no? Obviamente, porque si no tiene herederos forzosos, pero tiene herederos colaterales y no dejó testamento, va a ir a los colaterales, ¿sí? Quería comentarles alguna otra cosa más y se me fue de la cabeza. Bueno, no, esto del contenido, que es otro de los puntos que habla la bolilla, que ya lo hablamos igual, lo del contenido del testamento, que es una universalidad de derechos y obligaciones que corresponden al causante que pasan
a sus herederos. Acuérdense que no era, creo que esto lo vieron igual en la primera bolilla, hay puntos que se repiten, pero el heredero, respecto a las deudas del causante, ¿con qué responde? No sé si lo vieron a esto ya. Con los bienes que recibe. Exacto, bien Valeria. En realidad responde solamente con los bienes del causante, no con su propio patrimonio, ¿sí? De hecho, el acervo sucesorio no es lo mismo que el patrimonio del causante, ¿sí? No es lo mismo. El patrimonio del causante incluye una universalidad de bienes que no son transmisibles por sucesión. Por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho al nombre, ¿sí? Determinadas acciones que se extinguen con la muerte del causante. En cambio, el acervo sucesorio, ¿sí? Los bienes que integran el acervo sucesorio son aquellos bienes que son transmisibles por sucesión. Y de hecho, hay hay ciertas obligaciones, ¿sí? Ciertas obligaciones, ciertos derechos que continúan con la muerte del causante. Supongamos que yo, previo a fallecer, obviamente, hice un contrato con X, con determinada persona, ¿sí? Esas obligaciones que yo asumí como causante si después fallezco, continúan a mis herederos, salvo que sean inherentes a la persona. Por ejemplo, me encanta pintar y trabajo de eso y en realidad tenía que pintar una pared, supongamos, de tal cosa. Eso es algo que no va a poder transmitirse a mis herederos porque ellos no van a poder cumplir con esa obligación que se había contraído el causante en un contrato. ¿Me siguen? Bien. Pero hay otras obligaciones que sí continúan. Si lo puede repetir, no me quedó muy claro eso último. Esto que digo, que en principio todas las obligaciones, esta universalidad de derechos y obligaciones que corresponden al causante, se transmiten a sus herederos, ¿sí? Esto es el principio que nosotros tenemos, porque nosotros dijimos que el proceso sucesorio es un proceso, un acto mediante el cual una persona que fallece le transmite los derechos y obligaciones que le corresponden a una tercera persona o terceras personas que son sus herederos. O sea que si el causante hizo un contrato donde se obligó a determinados actos, por ejemplo, en principio esas obligaciones pasan a sus herederos. Supongamos que había una deuda de, no sé, de 50 cuotas de $5.000. Esas obligaciones del causante pasan a sus herederos. Pero podría suceder esta opción que yo decía, o esta situación. Supongamos que había un contrato donde yo me había obligado como pintor profesional a pintar una pared de un colegio, supongamos, o de un shopping, ¿sí? Eso era una obligación que era necesario que le hiciera yo personalmente. Mis herederos no van a poder pintar esa pared, ¿sí? Por lo tanto, esa obligación va a caer, porque es inherente a la persona, va con el muerto, y no la van a poder cumplir. Diferente, por ejemplo, es una obligación de pagar, ¿sí? O de hacer de otra manera. Por ejemplo, la obligación alimentaria respecto a determinados parientes continúa incluso después de muerto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el derecho alimentario respecto de los parientes? Que continuaba incluso una vez fallecido el alimentante. Bueno, esto continúa en la persona de los herederos, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que decía Valeria, ¿sí? Que solo van a responder los herederos con los bienes que corresponden o que forman parte del acervo sucesorio, no con su propio patrimonio como pasaba antes, que seguía a la persona que seguía a los herederos, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Ahora sí, Sí. perfecto. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna otra cosa que me haya quedado? Yo no sé por qué hay algunas que se repiten. A ver si me queda alguna cosa. Yo lo que vi que subí el Power, y vi que no se veía, o sea, porque nosotros como docentes tenemos una parte para ir, cómo se ve como alumno. Y en realidad vi que no se veía el Power. O sea que me parece que debe estar bloqueado para que no lo vean ustedes, así que ahora me voy a fijar, me fijé antes de entrar, me voy a fijar porque debe estar bloqueado, así se los pongo para habilitarlo a ustedes. ¿Sí? Tenía el programa acá y no lo encuentro, no sé dónde lo puse. Bueno, en principio, estas serían por ahí
lo que ingresaba en estas dos clases, ¿sí? La próxima clase que me toca a mí es el 6 de noviembre, o sea, la semana que viene, el viernes que viene, no sé qué me toca, pero lo que sí tengan en cuenta, que en realidad una vez que nosotros damos las clases, después pasamos ciertas preguntas a los titulares, para que a la titular de la comisión y de la cátedra, para que después esas preguntas sean incluidas en el parcial. Por esto que me comentaban la clase pasada, que no esperaban determinadas preguntas, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa, yo lo que voy a pasar son siempre los temas que yo he dado acá, ¿sí? Lo que considero importante lo doy acá. Por ahí si digo no tiene mayor dificultades para que lo lean porque lo pueden leer ustedes, pero en realidad por lo general trato de incluir todo en el PowerPoint por más que repita. Pero para que lo tengan en cuenta que por mi parte no va a haber nada que no hayamos visto, que no hayamos conversado. Bueno, creo que ya está. Si no tienen alguna duda, los libero. Sé que está re lindo el día, pero desde las 8 que estoy sentada acá no vi la luz del sol. ¿Nada? Hablen ahora o callen para siempre, dirían. Doctora, ¿la próxima clase es mañana? La próxima clase es mañana, no mía, pero mañana les da otra docente, sí. Sí, si tuviese el programa les diría, pero no sé dónde lo metí. Pero mañana da otra docente. ¿Hay algún feriado en noviembre? Sí, ¿no? Sé que hay un feriado, pero no me acuerdo cuándo es. ¿El 11? ¿El 2 no puede ser? No está marcado, creo que es el 23 que estaban viendo si se iba a hacer feriado. Claro, más a finales, ¿no? Igual no Me hay parece clase que sí. para esa fecha en el cronograma de ustedes. ¿Cómo? Que no veo clase para el 23 de noviembre en el campus. Si fuera Bueno, entonces por ahí puede ser del 22, claro, pues yo tengo Día de la Soberanía Nacional, pero no es movible ese, o sea que queda ese lunes. Claro, pareciera, pero no está marcado, ¿viste? No está rojo. Claro, yo tengo clases el 24 y el 25, después de ese fin de semana largo, entonces. En la clase del martes y del miércoles me corresponde a mí también. Lo tengo después de esa clase. Así que bueno, acá me estaban diciendo, es feriado. Bien, y también el 768 era lo de, habla de la herencia vacante, claro, el código procesal. Del reconocimiento monetario como gestiones útiles, sí. Lo que no me acuerdo, sí. Lo que no me acuerdo, ¿cuál es el porcentaje? ¿Sí? Porque por ahí, por un 5%, bueno, no sé, depende qué tipo de bienes tenga. Pero creo que si es un 20%, no me acuerdo, no les quiero mentir el porcentaje, se lo voy a preguntar, lo voy a buscar bien porque me acuerdo que en algún lugar aparecía el porcentaje que correspondía al que denuncia una herencia vacante. Veo, Díaz, ¿cómo era tu nombre? No escucho. Bueno, a algunos les interesó la herencia vacante. Marcela, perdón. Gracias, Marcela. Prometo que voy a buscarlo, pero no para que salgan a buscar muertos que no tengan herederos, sino por simple conocimiento, obviamente, nada más que por eso, porque no nos importa otra cosa. Pero que no va a ir en la pregunta del parcial, les puedo asegurar. Sí sepan que hay posibilidades de denunciar la herencia vacante. Bueno, si no hay ninguna Doctora, otra cosa, los libero. Sí, Alicia. Yo solo quería preguntar, que los chicos a veces preguntamos, o sea, todos preguntamos en el grupo, si se sabe algo de los trabajos para aprobar. Sé que los estaban corrigiendo. Sí, ayer nos dijo la doctora, ¿eh? Sí. Si es condición para aprobar, ¿decís vos la materia? No, eso sí, sabemos que sí, pero si se sabía algún resultado Claro. ya. Mirá, sé que ayer Silvia es la que corrige, obviamente porque es titular de la comisión. Sé que había corregido
Parciales, lo que no sé si tiene que esperar a que se... parciales no, digo, de trabajos, lo que no sé si tiene que esperar a corregir todos para pasar la nota o si ya les fue pasando a cada uno. No sé si a alguno les dio devolución. Sí, solamente No, que confirmó la recepción, me parece. solo eso, sí. No era para saber simplemente. Claro, exacto. Gracias. Sí, lo que sé es que confirmó recepción, pero debe estar esperando ¿cómo se llama? Corregir todos para darle los resultados, ¿sí? Bueno, los dejo. Y, sí, ¿quién me habla? Valeria Tomatis. Valeria. Cuando vos hablas de que es condición para aprobar la materia, ¿son 2 materias o una finalmente en este plan? Porque familia y sucesiones es una sola materia, o ya la parte de familia aprobada, si nos va mal en la segunda, hace de que nada más después podamos dar solo sucesiones. La verdad, no sé cómo es. Esto es una materia, porque esto es plan viejo. Claro, esto es una sola Entonces, materia. hoy ustedes están cursando... Claro, o sea, es una sola materia que incluye familia y sucesiones. Ustedes deben aprobar, entiendo que deben aprobar las dos, si es como siempre. Claro, porque viste Claro, que como condición de la aprobación de la materia ponen, pero para mí se remiten al plan nuevo, porque para nosotros no sería ese el tema. o sea, tu pregunta sería si vos desaprobás, por ejemplo, este trabajo, si perdés la materia en sí, en general. Claro, Le preguntamos le pregunto a la doctora Fernández y en todo caso que lo aclare mañana quien esté dando clases, ¿sí? Más que nada para seguridad y tranquilidad de ustedes. pareciera como que queda que la materia se termina con el trabajo. Yo entiendo que no, que esto es una sola materia, eso es lo que estoy diciendo, que es familia y Yo, sucesiones en una sola materia. yo entendí que teníamos que tener el trabajo bien para aprobar el parcial. Yo entendí así, quizás me equivoque. Yo también lo entendí así. Bueno, se lo pregunto a la titular Silvia Fernández y mañana lo aclaramos, más que nada para que se queden tranquilos, si este trabajo es para aprobar la primera parte que es familia o es para aprobar todo. Entiendo que sería familia, ¿no? Claro, yo supongo. Claro, bien, bien, perfecto, perfecto. Yo ahora le escribo así mañana ya lo aclaran. Bueno, les mando un beso y cualquier cosa me avisan, ¿sí? O nos escriben por la plataforma. Bueno, buenas tardes. No sé si me cortó. Gracias, nos vemos. Adiós.